Good morning for everyone. Mi nombre es Nelson Mejía. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, es la educabilidad en el curso de enfoques filosóficos de la educación. Este tema es de gran trascendencia en la actualidad, no solo para los educadores y pedagogos, sino para todo aquel que desee progresar. Hablar de educación involucra abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Este análisis que vamos a realizar gira alrededor de la concepción que los factores biológicos no nos determinan en un 100% y que por lo contrario existen otros factores que nos brindan la posibilidad de transformarnos, a lo cual se le denomina educabilidad. Bueno, y pues comencemos por definir el concepto de educabilidad, el cual se le atribuye inicialmente a Harvard, quien habla de tres aspectos importantes que son la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusivamente al hombre. Él asegura que el término de educabilidad puede ser correspondido exclusivamente a la categoría humana. En este último aspecto haremos hincapié más adelante. Bien, y ahora pasamos a abordar la educabilidad como aspecto humano. El ser humano, a diferencia de los animales, desde el momento que nace es dotado con una capacidad de reflejos muy limitada, lo cual no le garantiza su supervivencia por sí solo. Por lo tanto, el ser humano se ve en la obligación de formarse y alcanzar su potencial al máximo desde el momento de nacer, cuando su plasticidad está al máximo. Es precisamente en este momento donde el término de educabilidad se aplica y radica en la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Según Formoso, esto se logra por medio de la captación de vivencias en el momento y el lugar preciso. Sin embargo, la educabilidad trasciende el concepto de plasticidad y meabilidad de los seres vivos según su estructura biológica. Se requiere intencionalidad que solo se puede lograr en las coordenadas del ser humano. Formoso también resalta que el hombre es educable a medida que se puede comunicar, haciendo elecciones en la vida cotidiana, y esta comunicación puede ser entendida desde dos ámbitos que son el saber y el de la relación personal, definiendo al hombre como un ser cultural activo y pasivo al mismo tiempo, porque puede crear y escribir cultura. De igual manera es preciso hablar de los límites de la educabilidad, teniendo en cuenta la capacidad de los seres humanos de reflexionar en sus fronteras y asumir sus consecuencias de una manera holística, incluyendo lo biopsíquico, lo social y lo espiritual. Ese problema de los límites de la educabilidad ha sido tratado desde varias perspectivas y analizado, dando como resultado tres principales que son el compendio de todo. El primero de ellos es la herencia, el cual habla de un pesimismo pedagógico, y el segundo es la antítesis del primero, que es el ambiente, y da como resultado el optimismo pedagógico. Finalmente tenemos la mezcla de estos dos, de herencia y ambiente, el cual nos habla del optimismo moderado. Bueno, la primera perspectiva es la perspectiva que nos habla del negativismo pedagógico, la cual es una postura radical defendida por el genetismo, que sostiene que la naturaleza es el principal factor del desarrollo humano, y lo cual hace que cada intento de educabilidad sea prácticamente nulo. En segundo lugar tenemos el ambiente, el cual es la antítesis del primero, y este último habla de un optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que la formación de la personalidad fundamentalmente interviene en factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Según Quintanas Cabana, existen dos vertientes que son la sociológica, la cual hace hincapié en que la educación es el instrumento moldeador, con lo cual no solo se confiere una enorme importancia, sino que además se le contribuye un poder configurador absoluto. Testimonio de esas corrientes es el marxismo, quien ve en el hombre un simple resultado de las relaciones sociales y de sus vivencias, afirmando que el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es educado en ella. En segundo lugar está la vertiente psicológica, la cual es mucho más flexible y no descarta la existencia de normas innatas en la conducta humana. Sus seguidores, tales como Gabriel Tarde y Watson, entre los más representativos, afirman que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según la experiencia a que se ve sujeta. En último lugar tenemos la postura del optimismo moderado,
que se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Es quizás la explicación más completa y con más credibilidad que hay, y donde la intervención educativa puede ser oportuna y necesaria, y es muy factible que pueda influir en la herencia. Habla de que la capacidad de autorregularse y autorrealizarse no es ilimitada y tampoco es infinita. Es obvio que la carga genética, filogenética y ontogenética determinan el límite. Bueno, es momento de hablar de las limitaciones generales de la educabilidad. En primer lugar tenemos las limitaciones humanas, en la cual el ser humano se ve limitado debido a que está atado a las inexorables leyes biológicas y lo indeterminable es atribuible a la corporeidad. En segundo lugar tenemos las limitaciones técnicas, que según Hasper 1981 se necesita algo sobre lo que actúa y previamente ha sido dado. También tiene limitaciones cuantitativas, y el Dasein está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como la realidad biológica. Se sostiene que las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Por ende, el docente se encuentra ante una disyuntiva muy grande, porque puede caer en la tentación o el peligro de objetivar su relación con el educando, o por lo contrario de incurrir en la relación subjetiva. Adicionalmente, la educabilidad tiene algunas características especiales. Dentro de ellas está la personal, la cual se genera desde la personalidad del individuo, y según Piaget, el derecho a la educación no es más ni menos que el derecho del individuo a desarrollarse normalmente en función de las posibilidades de que dispone, y la obligación en la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efectivas y útiles. En segundo lugar tenemos el intencional, el cual afirma que el ser humano es un ser autónomo, pero va escalando y poco a poco va progresando, y hay algunas características especiales en este progreso, y una de ellas es la intencionalidad. Eso se acomoda muy bien al proceso educativo, teniendo en cuenta que es un proceso heteroeducacional, y la intervención y la intencionalidad juegan un papel muy importante en este aspecto. Seguidamente tenemos el dinámico, el cual afirma que el ser humano, a pesar de que es autónomo, no puede estar encerrado en sus límites de un egoísmo individual. Todo lo que le rodea le influye y va constituyendo su personalidad mediante la interiorización que se hace de tales influencias que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en un acto. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos la necesaria, donde la educabilidad es necesaria, porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa, según Fermoso, 1992. Bueno, y finalmente, una vez después de haber analizado todo este proceso de la educabilidad, pues es importante resaltar que en nuestro diario vivir y en el quehacer pedagógico de nosotros como docentes, nos parece muy importante tener definido este término, ya que rompe con paradigmas que no aplican en el contexto social actual, y realmente hay que tener en cuenta que los estudiantes pueden llegar a dar mucho más. No solamente tenemos que limitarlos por lo que a simple vista parecen, pero sabemos, aparte de la meabilidad y de la flexibilidad y la plasticidad que tienen los seres vivos, el ser humano tiene una característica especial, la cual le agrega una intención a todo, y con la intención puede llegar a cambiar y a permear muchos aspectos que se creían imposibles. Una vez más queda demostrado que cuando se tiene una visión, una perspectiva completa, es mucho más objetivo y mucho más creíble, por lo cual nosotros los docentes debemos asumir este término de educabilidad y tenerlos en nuestro quehacer pedagógico. Muchas gracias.